La Antártida es uno de esos lugares que pertenecen al ideario popular del mundo, un escenario blanco que todos somos capaces de recrear en nuestras mentes, pero que muy pocos han visto en realidad. El continente antártico, cuyo nombre significa opuesto al Ártico, es el territorio más austral de la Tierra, conteniendo el polo sur geográfico y contando con una superficie de unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Fue avistado por primera vez en 1820, y no fue hasta 1895 que se produjo el primer desembarco por parte de un grupo de exploradores noruegos. La impresionante superficie y las duras condiciones climatológicas han convertido en la Antártida en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, pero también en uno de los más interesantes y estudiados. Contiene el 90% del hielo que hay en el planeta. Si en caso se derritiera, aumentaría los niveles de mar hasta los 70 metros. Por ello, no tiene población permanente y en los meses de verano solo llega a vivir ahí alrededor de 4.000 personas. Por eso, no sorprende que la Antártida sea un continente lleno de rarezas que se esperan ser descubiertos por completo. 6 cosas que no sabías sobre la Antártida. 1. En invierno, cuando el mar se congela, el continente antártico adquiere un tamaño equivalente a la extensión de Estados Unidos y México juntos. 2. Se estima que en un momento dado hay 300.000 icebergs navegando en el océano Antártico y rodeando el continente como un cinturón de asteroides blancos. 3. ¿Por qué a los pingüinos no se les congelan las patas en el hielo? Porque de lo contrario hervirían de calor. Sus abrigos y su grasa son tan efectivos que las patas literalmente les sirven de aire acondicionado. 4. Pocos meses después del primer alucinaje, en 1969, un equipo de glaciólogos japoneses hizo un descubrimiento igualmente importante: los primeros 9 meteoritos hallados en la Antártida. Desde entonces, la colección ha crecido hasta 20.000 ejemplares. Hay 2 explicaciones para esta abundancia: que en la superficie helada blanca es más fácil verlos, y que el movimiento perpetuo del hielo los concentra y los agolpa contra las montañas transantárticas, el mejor lugar del mundo para hallar meteoritos. 5. Según el Tratado Antártico, que ha gobernado el continente desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún país. Es un continente destinado a la ciencia, donde las operaciones mineras están prohibidas. Los países miembros del tratado representan el 80% de la población mundial. 6. Existe una moneda antártica, se llama dólar antártico, y, aunque no tiene valor legal, es el más sensacional objeto para el coleccionista. Los dólares antárticos son emitidos por el Antarctica Overseas Exchange Office, que dona gran parte de las ganancias a proyectos estudiantiles que pretenden hacer ciencia en el hielo. Además, son los billetes más espectaculares adornados con pingüinos y témpanos. Estas son algunos datos que no sabías sobre la Antártida. A continuación, te mostraremos otro tanto de los misterios. Número 1. Volcán antártico. Científicos han descubierto un volcán bajo una gran capa de hielo en la Antártida y alertan de que podría acelerar la pérdida de hielo y aumentar el nivel del mar. Efectivamente, cuando entre en erupción, pues los expertos aseguran que lo hará, aunque no se puede saber cuándo. Creará millones de litros de agua bajo el hielo. El descubrimiento del volcán, como han explicado los científicos, ha sido accidental. Los temblores tuvieron lugar en profundidades de entre 24 y 40 kilómetros, cerca de la separación entre la corteza y el manto, es decir, a mucha mayor profundidad que los terremotos habituales. Esta peculiaridad
junto con la baja frecuencia, les llevó a considerarlos como profundos terremotos de largo periodo, que se dan en zonas volcánicas. Número 2. Insectos raros. Si no pusiéramos a imaginar las curiosidades especiales de los animales que podrían vivir en la Antártida sin que lo sepamos, saldrían muchísimas películas de terror. Si no nos crees, te presentamos a las arañas de mar gigantes, que viven en las heladas aguas de este continente. Puede medir de 30 a 35 centímetros, mientras que también habitan insectos como en la Antártica Bélgica. Este alcanza 12 milímetros de largo, y es realmente la única especie animal plenamente terrestre del continente, y su único insecto verdadero. Su ausencia de alas puede haber sido una adaptación para evitar que el viento lo desplace a lugares inhóspitos. Puede sobrevivir durante 2 años al congelamiento de sus fluidos corporales, acumulando energía en 2 etapas de crecimiento para reproducirse. Su coloración le permite absorber el calor para sobrevivir. Número 3. OVNIs y bases secretas. Vestigios de civilizaciones ancestrales, naves extraterrestres o bases escondidas en el hielo son algunos de los mitos sobre el continente helado que los científicos especializados en la Antártida quieren extirpar del imaginario colectivo de la población. Más de un siglo después de las expediciones que dan inicio a la conocida como época heroica de la exploración polar, la Antártida es todavía una tierra fértil para la ciencia ficción. Según los científicos, la existencia de civilizaciones antiguas en la Antártida es totalmente imposible, puesto que se trata de un continente cuyas condiciones hacen imposible la supervivencia del ser humano. Asimismo, se estima que la Antártida se congeló hace al menos 23 millones de años, muchos millones de años antes de la aparición de los primeros Homo sapiens, los que refutaría la posibilidad de que los seres humanos la poblaran antes de su actual estado de congelación. Número 4. Pirámides. En 2016, una captura de pantalla sorprendente de Google Earth mostró un conjunto de pirámides casi perfectas, parcialmente cubiertas por la nieve. Inmediatamente, la especulación estaba a la orden del día. ¿Cómo fueron creados? ¿Qué edad tenían? ¿Por qué se habían mantenido en secreto hasta ahora? En algún momento, alguien afirmó que tenía 100 millones de años. Se supuso que la cita era objetiva y se repitió en internet sin marcar. Entonces, ¿los humanos con la tecnología para construir pirámides realmente habían estado en la Antártida hace 100 millones de años? En 1910, un valiente grupo de exploradores británicos se dirigió a las tierras heladas y duras que se conocen como la Antártida. Este periodo particular de expedición británica duró 3 años y fue dirigido por Robert Falcon Scott. Después de la expedición de Scott a la Antártida de 1901 a 1904, quería regresar para ayudar a terminar lo que comenzó en su exploración del punto más austral del mundo. Dicho esto, puede que no sea tan emocionante como algunos teóricos de la conspiración que te harían creer. La pirámide misma es solo otra carrera de la montaña del molino. Puede ser una explicación menos divertida, pero eso no lo hace menos cierto. Incluso la forma en que se descubrió está envuelta en misterio. La historia real, sin embargo, no es tan mágica. Número 5. Dinosaurios. ¿Hubo dinosaurios en la Antártida? Sí, pero cuando colonizaron el continente helado, este no estaba donde ahora, en el Polo Sur, y su clima era probablemente semitropical. De hecho, los paleontólogos han encontrado fósiles de dinosaurios antárticos, aunque muy pocos. Para llegar a Australia, unos dinosaurios gigantes llamados titanosaurios tuvieron que cruzar un continente mucho más austral, la Antártida. Eso revela una nueva familia del árbol de los saurópodos,
grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo que incluye a los animales terrestres más grandes que jamás haya caminado en la Tierra. El informe se fundamenta en nuevos fósiles de saurópodos descubiertos en Australia, con edades de entre 95 y 98 millones de años y que incluyen a un nuevo género y especie.